perfectamente, venga. Venga. Muy buenas, estamos en un nuevo programa Bajo Lupa y hoy vamos a hablar de algo que nos interesa a todos y mucho, de la economía. Les voy a presentar a nuestros invitados y después a la persona a la que vamos a entrevistar para que nos ilustre sobre este tema que nos está afectando tanto a todo, empresas, particulares, en fin. Vamos a intentar poner un poquito de orden al respecto. Está con nosotros, sentada aquí a mi izquierda, María José Navarro García, que es experta en turismo. Hola, muy buenas, María José. Buenas, encantada. Igualmente. Bueno, pues también está con nosotros nuestro coach, José Luis González, que es coach representante aquí en España de Action Coach, además muy premiado y muy valorado por las empresas porque le ofrece consejos muy interesantes. Hola, José Luis, muy buenas. Hola, muchas gracias. También tenemos a Antonio Villafuerte, presidente honorífico de ASIC 6. Hola, Antonio, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar aquí otra vez. Igualmente, Antonio. Y bueno, les voy a presentar a nuestro invitado para hacerle las entrevistas y para que nos informe. A Francisco José Tato, decano del Colegio de Economistas de Sevilla. Hola, Tato, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros. Pues Tato, estamos todos muy preocupados con la economía porque la inflación está disparada, nunca ha estado a este nivel. Los precios están subiendo mucho, primero que sí era por el COVID, después por la guerra, después por la huelga, en fin, no dejamos de presenciar esta escalada y se está notando mucho en los trabajos, en las compras. ¿Cómo ves el panorama? Bueno, ciertamente el panorama lo vemos con preocupación, al igual que todo el mundo que va al supermercado, que va a la gasolinera y bueno, ve cómo los precios pues van subiendo de una forma exponencial, algo que nos preocupa y las perspectivas son preocupantes. De inicio decías, bueno, pues que cómo se ha generado esto, primero el COVID, luego la guerra, pero la verdad que aunque las consecuencias son las mismas, la subida de los precios, la inflación, el origen es muy diferente. Y esto creo que lo debemos explicar pues para saber en qué entorno estamos y cuáles deben ser las posibles situaciones. Pasamos de una situación tras el COVID en la que bueno, pues los bancos centrales de todos los países inyectaron una liquidez importante en el sistema, había mucho dinero en el sistema, a la misma vez pues las tasas de ahorro familiar llegaron a límites que nos llevábamos tiempo sin alcanzarlo. Eso suponía un exceso de liquidez. Cuando terminamos la pandemia, ese exceso de liquidez se convierte pues en un exceso de demanda que las cadenas de suministro en aquel momento no pudieron satisfacer, puesto que todavía no habían arrancado. Estamos en un entorno en lo que los economistas denominamos una inflación de oferta. Es la oferta la que genera esa inflación. Bueno, pues ya preveíamos que a principio de este año, a principio del año 2022, pues se iban a ajustar de nuevo las cadenas de suministro y tendríamos pues una inflación hasta mitad de año aproximadamente, en la que ya pues el sistema mundial pues volvería, los engranajes volverían a encajar y bueno, todo fluiría y se produciría una estabilidad de precios. Pero ¿qué ha pasado ahora? Pues hemos tenido ahora, como todos conocemos, la guerra de Ucrania, ¿no? La guerra de Ucrania ha añadido a lo que era una inflación de oferta, una inflación de demanda. Es una inflación de demanda en la que, bueno, pues ya los componentes, las materias primas son las que le han subido. Han subido a todas las empresas. Ha subido la luz, ha subido el gas, ha subido el petróleo y, en definitiva, todas las materias primas. Entonces, bueno, pues se ha juntado a un vaso que ya estaba algo lleno, pues esta situación bélica, este conflicto geopolítico, lo que ha hecho pues que esto se desborde. Las previsiones, pues bueno, esta semana las decía el Banco de España, las previsiones son de que estemos en entornos de la inflación, pues prácticamente durante todo el año, o al menos en los 4 o 5 meses, en torno al 10%, de 2 dígitos, y al final pues que tengamos una inflación media este año del 7,5%, lo que, bueno, pues ciertamente no es nada halagüeño, pero todo esto es susceptible de empeorar. Y es susceptible de empeorar porque, bueno, si se produce un traslado a los salarios, un traslado a los precios de esta inflación, pues lo que es previsible que tengamos una inflación de segundo ciclo, con lo cual podríamos incluso entrar en una espiral inflacionista que generaría a nuestra economía mucho más quebranto de lo que está generando en la actualidad.
¿Cuáles son nuestras debilidades ante este panorama? Bueno, pues nuestras debilidades son algo que hemos venido fraguando durante mucho tiempo y nuestra principal debilidad es la dependencia energética. Europa es dependiente energético pues, de países como Rusia y países pues, en las que las circunstancias geopolíticas pues, son distintas a las nuestras. Creo que hemos hecho una apuesta muy importante a nivel europeo por esas energías renovables, pero la transición no está siendo todo lo buena que se deseara. Estamos abandonando energías que han estado muy mal vistas, especialmente aquí en España, como la energía nuclear. O sea, aquí en España hemos abandonado todas las centrales nucleares y, sin embargo, lo que estamos haciendo es comprarle energía nuclear a Francia a un precio superior al que la generaríamos, al que la produciríamos nosotros, con lo cual eso lo que lastra es la competitividad de nuestra empresa. Y creo que el tema energético puede ser uno de los principales problemas, pero claro, este no es un problema que se soluciona de manera inmediata, puesto que la dependencia energética del exterior es alta y la entrada de esas energías renovables no se hace de un día para mañana. Esto tendrá su tránsito y creo que en el tema energético pues vamos a sufrir desequilibrios en los próximos años. Francisco, yo quería preguntarte, en estos días estamos leyendo también en los medios de comunicación que los expertos hablan de una posible estanflación, ¿no? Estancamiento de la economía con subidas de precios. No parece que sea eso lo que dice hoy, por ejemplo, el Banco de España, ¿no? Que hablaba de un crecimiento de un 4,5%, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Piensas que sí que va a haber en algún momento posibilidad de un estancamiento o recesión con subidas de precios o ese escenario no lo ves posible? Aquí los economistas discutimos en qué es el estancamiento. ¿Qué es el estancamiento? Muchos dicen que el estancamiento es cuando hay crecimientos negativos. Sin embargo, hoy el Banco de España, en ese informe que mencionaba, hablaba de estancamiento, pero estancamiento puesto que el crecimiento iba a ser muy inferior a lo que inicialmente teníamos previsto. Pensar que a principio de año, pues todas las previsiones hacían prever que este año iba a ser el año en el que íbamos a recuperar los niveles pre-COVID, algo que, bueno, pues todo el mundo sabía que así iba a ser, con crecimiento en torno al 5 o 6, bueno, incluso nuestro optimista gobierno pues decía que íbamos a crecer al 7%, de hecho sigue manteniendo que vamos a crecer al 7% cuando ya es algo que que nadie discute, que el crecimiento va a ser muy inferior. Entonces, si estamos creciendo a menos de lo que deberíamos, pues el Banco de España habla de estancamiento. Ciertamente es complicado saber si va a ser este estancamiento, si vamos a tener esta inflación. Yo no creo que tengamos un crecimiento negativo. ¿4% se considera estancamiento? No debiera considerarse estancamiento. No debería, pero ten en cuenta que es que partimos de unos niveles que es que todavía no hemos recuperado los niveles pre-COVID, ¿no? O sea, somos uno de los pocos países de nuestro entorno que todavía no recupera esos niveles pre-COVID, con lo cual, pues ahí hay gente que dice, oye, pues si no estamos en esos niveles todavía, es que estamos en una situación de estancamiento, ¿no? Entonces, bueno, estancamiento no, lo cierto es que el crecimiento va a ser muy inferior al que inicialmente teníamos previsto para este año, eso ya no hay duda, y con lo cual ya pues todos fiamos la recuperación de los niveles pre-COVID, la recuperación de nuestra economía ya para el año que viene. Muy bien, vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida continuamos con este apasionante tema. La comunicación más eficaz para tu empresa o institución. Comunicación empresarial, organización de eventos, reputación y marca personal. Gabinete de comunicación, publicidad y diseño. Descubre el poder de la comunicación en www.chcomunicacion.com o contacta en el teléfono 685 67 20 74. El asesoramiento clave para las empresas. A veces queremos crecer, pero nos falta perspectiva para conseguirlo. A veces tenemos que elegir nuevos caminos, pero no tenemos las claves para acertar. Confía en la experiencia de los profesionales del mentoring. Nuestra experiencia será tu éxito. José Luis González, actioncoach.com. Y seguimos hablando de economía con Francisco José Tato, el decano del Colegio de Economistas de Sevilla, que bueno, nos está dando bastante información. Y ahora Antonio quería preguntarle, ¿no, Antonio? Sí, ¿qué efectos puede tener esta situación en la economía, en las empresas? ¿Cómo nos puede realmente llegar a afectar, ¿no?
y en qué medida, bueno, pues si es más corta o puede ser más duradera, ¿no? esta crisis, ¿no? Esta tendencia. En la empresa, bueno, ya estamos hablando que tenemos una inflación de demanda y esa inflación de demanda lo que está haciendo es que está incrementando los costes de producción, bien por el incremento de las materias primas, bien por el incremento de los costes energéticos o del petróleo, y el problema está en que muchas veces pues la empresa no puede trasladar al mercado pues esa subida, ¿no? Con lo cual están reduciéndose los márgenes empresariales de alguna manera, aunque ya estamos viendo que la inflación subyacente, esa que no incluye la energía ni los productos ni los alimentos no elaborados, pues ya se está incrementando, con lo cual parte de la inflación ya se está trasladando a los precios. Pero ¿qué pasa? Las empresas están lógicamente viendo reducidos sus márgenes empresariales. Por otra parte, los bancos centrales europeos, la medida que tienen para atacar la inflación es a través de la subida de los tipos de interés. Esa subida de los tipos de interés va a generar asimismo que el acceso a la financiación por parte de las empresas pues sea más caro, con lo cual igualmente va a perjudicar esos márgenes empresariales. Igualmente, pues esa mayor inflación lo que genera es una menor capacidad de ahorro, un menor nivel adquisitivo de las familias, que va a generar a su vez un menor consumo, y en estas circunstancias lo que va a conllevar también es una menor inversión, con lo cual va a perjudicar en definitiva nuestro crecimiento. Y eso afectará al final a mayor desempleo en uno de los países con una de las mayores tasas de desempleo de Europa, ¿no? Evidentemente ese es un riesgo que está ahí y que efectivamente no es un riesgo baladí, sino que es un riesgo cierto. Y además aquí debemos tener mucho cuidado, bastante cuidado con esa espiral inflacionista que antes hacía alusión, y tenemos que ser muy cuidadosos en el tema de la subida salarial, ¿vale? Esa subida salarial, los sindicatos están poniendo en lo alto de la mesa, pues de alguna manera, pues que se indexe los salarios a esa inflación. Eso tiene un efecto peligrosísimo, inflación de segundo ciclo, que lo que va es a generar una espiral inflacionista que al final nos va a llevar, bueno, pues a una situación bastante complicada. Luego, es un entorno difícil en el que todos tenemos que poner algo de nuestra parte. Y cuando digo todos, digo trabajadores, digo empresas y digo Estado. Porque ahora recordar que bueno, pues se está promoviendo por parte del Ejecutivo un pacto de rentas en el que está pidiendo a los trabajadores que pierdan parte de su nivel adquisitivo, que no pidan subidas salariales indexadas a la inflación. Se está pidiendo a los empresarios que reduzcan sus márgenes, pero no nos olvidemos que en todas las empresas, por ley, hay un accionista que se llama Papá Estado, que todos los años retira de todas las empresas el 25% de sus ganancias. Y Papá Estado no está haciendo nada, cuando no olvidemos que Papá Estado en estas circunstancias está recaudando bastante más de lo que tenía previsto. Pues, bueno, pues a través del IVA, a través del impuesto de carburantes. Del impuesto de carburantes, y a través de otra cosa. Lo que pasa es que esto tendrá sus efectos y más importantes en el año que viene, pues en la campaña de la declaración de la renta. La campaña de la declaración. Y en ese sentido, Francisco, lo que ha hecho el gobierno, que ha hecho algo, ¿no? ¿Realmente va a ayudar en esta situación? ¿Está ayudando en la medida que se debería ayudar? A diferencia de lo que están haciendo otros países, no sé si nos podemos comparar en ese sentido. Sin entrar en política, sin acritud. Vamos. Sin acritud, no, sí, efectivamente, o sea, hay cuestiones que no tienen tinte político. Estamos viendo en todos los países lo que están haciendo, y en todos los países, bueno, pues están ayudando pues, con bajadas de impuestos y cosas de ese tipo. Sí, porque fíjate, las cifras que han salido en los últimos días de la tasa de inflación de los países europeos están muy lejos de la tasa de inflación de España. Estamos cerca de 2 dígitos, ¿no? Sí, bueno. Y Alemania, Quizá Italia, Francia era lo que estaba más están alto, en el 4 o pero 5 en la sí. mitad. Esa diferencia de la tasa de inflación es una manifestación del que aquí en España no estamos haciendo las cosas de manera correcta. Además tiene también una implicación... O que tenemos un sistema que no estaba preparado para esto, ¿no?
También. Y si eso se aplica o se traslada a las pensiones o a la subida de salario, como tú estás comentando, eso tiene luego una pérdida de competitividad enorme. Absoluta. Ese es nuestro mayor problema comparativamente ahora con el mismo. resto de Europa, ¿no? Entonces, ese yo creo que es la parte más preocupante de la inflación que estamos viendo en comparación con el resto de países de Europa, ¿no? Sin duda, sin duda. Nosotros históricamente venimos sufriendo un problema de competitividad. Siempre somos de los países menos competitivos, y esta situación lo que nos hace es aún más competitivos, con lo cual esa brecha con el resto de Europa, menos competitivos, perdón, con lo cual esa brecha con el resto de Europa pues se va a incrementar, y luego los efectos que eso va generando en cadena. Y Francisco, por ser positivo, ¿qué piensas tú que elementos tenemos o qué ventajas competitivas respecto al resto de Europa tenemos en España en esta situación de crisis originada por la inflación? Pues mira, ahí evidentemente yo tenía un compañero que en estas situaciones decía: cuando todo el mundo llora, yo me pongo a hacer pañuelos, ¿no? Pues hay que buscar efectivamente esas oportunidades. Y creo que en nuestro entorno se está produciendo unas importantes oportunidades que quizá no todo el mundo esté viendo. Y es el fenómeno de la relocalización. Es decir, hemos hecho a China la fábrica del mundo, y hemos visto pues ahora con la pandemia, con las guerras, pues los inconvenientes que ello tiene. Entonces, bueno, pues las grandes empresas lo que están es volviendo a relocalizar, a traer cerca de sus instalaciones fabriles, de sus centros de producción, pues a todos sus proveedores, a toda su cadena productiva. Ahí tenemos que aprovecharlo. Aquí a nivel andaluz, pues bueno, tenemos una oportunidad enorme. Málaga pues está siendo un ejemplo, no solamente a nivel nacional, sino a nivel europeo y evidentemente a nivel andaluz. El hub tecnológico que se está implantando allí pues tiene un potencial enorme. Ya se han instalado allí Google, Vodafone, recientemente Citibank, y eso está generando en ese entorno pues un montón de empresas. Os digo que en el Colegio de Economistas de Málaga, me lo contaba el otro día su decano, pues tenemos la posibilidad de hacer los certificados de usuario para las empresas, para los certificados digitales, y ellos dicen que hay un chorreíto continuo de todos los días haciendo 4 o 5 certificados, bueno, pues de establecimientos permanentes de empresas del extranjero, de nuevas empresas que se están constituyendo con capital extranjero. Bueno, pues eso es una oportunidad. En el sector de las renovables, aquí en Andalucía tenemos que ser punteros. Tenemos que llenar de energía a toda Europa, pero necesitamos la infraestructura, necesitamos la inversión. En el sector agroalimentario también tenemos que hacer lo mismo. Tenemos un potencial enorme, que muchas veces pues ese valor añadido que genera el sector agroalimentario pues es la gente de fuera la que se lo está llevando. Históricamente pues el sector del aceite, veíamos como nuestros aceites los embotellaban en el exterior y lo vendían en Italia. El turismo, yo pienso que muchas veces se ha hablado mal del turismo, ¿no? Tú eres experta en turismo, ¿no? ¿Sí? Se ha hablado mal del turismo como una industria. Bueno, hay que apostar por otras industrias, pero sin embargo cuando no hemos podido tenerlo es cuando lo hemos echado de verdad de menos, y hemos visto el efecto dominó que ha tenido sobre la economía. No sé cómo... A ver, el turismo es algo que necesitamos seguir potenciando aquí en Andalucía, y creo que cada vez estamos teniendo más potencial aquí en Andalucía. Nos estamos sabiendo vender cada vez mejor y somos más competitivos. Y máxime ahora en esta situación actual, bueno, pues tenemos un entorno COVID bastante bueno. La cifra Está costando, ¿eh? Está costando. Está costando resurgir, pero poco a poco. Sí, pero estamos viendo, por ejemplo, que ahora en Semana Santa, pues las reservas pues están... Sí, estamos volviendo a niveles de pre-COVID. Exactamente. Sí, estamos 90% de ocupación. Efectivamente, en niveles de ocupación que antes, bueno, pues no eran pensables. Y nos encontramos con una situación también curiosa, que estamos ahora en una situación bien de ocupación, con una tasa de desempleo altísima. Y sin embargo, aparecen por ahí los empresarios del sector del turismo diciendo que no hay personal. No, es que no hay personal, es que están casi contradicción todas las también, empresas ¿no? del sector en ERTE. Contradicción. Continuamos en ERTE. La inmensa mayoría de las empresas están... Entonces llamas,
Yo en lo que, a lo que me dedico lo notas, la rapidez, la agilidad que había antes, ahora cuesta muchísimo trabajo dar respuesta al cliente como antes. Se nota ese vacío que hay en las empresas, es que llamas y la gente está que no da abasto, porque se han quedado dos. Y no podemos dar cabida a todo lo que ya notamos que empieza a rodar de nuevo y que la gente se anima, aún con la guerra, porque es que todos son problemas. Y cuesta ver que darle la respuesta al cliente como antes, no podemos, es que estamos en bajos mínimos. Sí, no sé es cierto. Tener también en cuenta que es un sector, el sector de la hostelería, muy ligado al turismo, que es el que realmente está teniendo muchas dificultades para encontrar personal, pero muchísimas dificultades. Es un personal además no cualificado y además es un personal que está acostumbrado a sufrir, porque en cuanto hay una crisis es el personal no cualificado el primero que salta. Entonces, bueno, pues también estamos en un entorno pues quizá demasiado subvencionado muchas veces y que pueda generar esas distorsiones y esos quebrantos que habría que regular y había que controlar. En el sector, si vamos al campo, exactamente igual. Hay un déficit de mano de obra y sin embargo tenemos 3,5 millones de parados, ¿no? Es la incongruencia de nuestra economía, ¿no? Pues antes de seguir analizando este tema, vamos a hacer una pequeña pausa y ahora vamos a retomar con todas estas cuestiones. La comunicación más eficaz para tu empresa o institución. Comunicación empresarial, organización de eventos, reputación y marca personal. Gabinete de comunicación, publicidad y diseño. Descubre el poder de la comunicación en www.chcomunicacion.com o contacta en el teléfono 685 67 20 74. El asesoramiento clave para las empresas. A veces queremos crecer, pero nos falta perspectiva para conseguirlo. A veces tenemos que elegir nuevos caminos, pero no tenemos las claves para acertar. Confía en la experiencia de los profesionales del mentoring. Nuestra experiencia será tu éxito. José Luis González, actioncoach.com. Y seguimos hablando de economía, ¿verdad, María José? Sí. Quería hacerte una pregunta. ¿Cómo crees que deberían de actuar o de reaccionar los empresarios en esta situación que nos encontramos? No sé si hay otros precedentes similares de estos de petróleo, no me sale la palabra, de la crisis del petróleo, de tanto crisis. Sí, pues bueno, evidentemente tenemos un antecedente en la crisis energética de los años 70, bueno, el tema del petróleo de los años 70, y allí efectivamente, y debemos aprender, por eso yo decía antes, debemos evitar la espiral inflacionista que se produjo en aquella ocasión, en la que, bueno, pues se trasladaron a los salarios esa subida de precios y se produjo una espiral inflacionista. Hubo una gran distorsión de empresas en ese momento, que luego también se tradujo al empleo, ¿no? Claro, sí, sin duda, cuando se produce eso, al final eso lastra el consumo, lastra los márgenes empresariales y deriva pues en cierre de empresas. En aquella época estaba la peseta, por lo cual se podía devaluar, y otra historia, otro entorno completamente distinto al actual, ¿no? Claro, es que esa herramienta de la devaluación pues no la tenemos ahora. En aquel entonces pues se devaluaba la peseta o la moneda que hubiera, éramos todos más pobres, pero como bueno, antiguamente tampoco viajábamos ni nada, pues tampoco lo notábamos, ¿no? Pues todo perdíamos ese poder adquisitivo y adelante. Otra herramienta que hemos tenido para afrontar esta crisis han sido pues las subvenciones, las ayudas a las empresas, los fondos Next Generation. ¿Se están aprovechando suficientemente? ¿No se están repartiendo o los empresarios no se están acogiendo adecuadamente? ¿Cómo veis este tema? En relación a los fondos Next Generation, tenemos todo el sector, tenemos pues,
llamémoslo, desconocimiento de cuál va a ser su gestión y cuál va a ser su tramitación. Yo no sé si por opacidad o porque, bueno, pues realmente no sabemos cómo lo vamos a hacer. España históricamente ha sido un país en que ha devuelto muchas subvenciones puesto que no la ha gestionado. No tenemos capacidad de tramitar esas ayudas, con lo cual, bueno, si no Pero somos eso, ágiles... ¿por qué pasa? ¿Por qué España no tiene capacidad? Porque no los organismos públicos no tienen asesores o no contratan a los asesores adecuados para informar a los empresarios. Porque los empresarios son pequeños autónomos que pueden entender mucho de mecánica, de fontanería, de una empresita turística, pero que de cuentas, si entendieran, pues serían economistas. Entonces muchas veces es complicado asesorar y no se recibe la información adecuada. Por lo menos eso es lo que yo me encuentro con la gente que me rodeo. Sí, bueno, muchas veces es difícil acceder a esa información y creo que con los fondos Next Generation se está produciendo algo así, pero la capacidad del Estado debe ser en gestionar las ayudas. Esa tramitación, tenemos una legislación bastante garantista y bastante farragosa que hace que esa tramitación sea muy lenta, muy burocrática. Tenemos que reducir sustancialmente la burocracia, pues para poder tramitar esas ayudas de una forma más ágil y ciertamente con esta normativa, con esta legislación, pues no nos va a permitir el poder tramitar esas ayudas con agilidad y vamos a tener la dificultad de que llegue a los empresarios. Bueno, pues y aparte hay un tema de fondo. Creo que la crisis de Ucrania, pues a lo mejor lo que nos lleva a que nos repensemos de alguna manera cuál vaya a ser el destino de esos fondos Next Generation, puesto que ahora vamos a tener que de nuevo ayudar a las empresas, con lo cual, oye, pues esto a lo mejor ya no es para la transformación, ya no es, a lo mejor tenemos que ayudar a las empresas para poner los cimientos sólidos que luego nos permitan avanzar y nos permitan crecer. Yo creo que en un tiempo muy lejano empezaremos a ver este debate de, bueno, estos fondos que vamos a recibir, ¿lo son para esto o vamos a apuntalar a nuestro sector productivo? Bueno, Ahí hay una cosa que hemos comentado antes, que es la diferencia de la economía española con otras, ¿no?, europeas, ¿no? Y por eso esa tasa de inflación casi el doble, ¿no?, que la francesa o mucho mayor que en otros países, ¿no? ¿Cuáles son las características, las principales trabas de nuestra economía que están produciendo esta situación? Aparte del tema de la energía, ¿no?, que en el caso de Francia pues es notorio, ¿no? ¿Qué otras trabas están produciendo estas diferencias que hay en España? Bueno, a nivel macro, sí, porque aquí tenemos que pensar el por qué nuestro Estado no puede ayudarnos, no puede ayudar a los empresarios como lo hace en otros países, y es por los problemas que tenemos a nivel macro. No debemos olvidar que tenemos una deuda actualmente que es el 120 del PIB, cuando Alemania está en el 60-70 del PIB. Eso le permite, pues, actuar de una forma más ágil, más diligente y más directa. Ese es el principal problema que tenemos. Tenemos un gasto público desbocado que nos lleva a un déficit estructural permanente, no como consecuencia de la crisis y no como consecuencia de esta situación, lo que hace que nuestro endeudamiento sea cada vez mayor, con el riesgo de que ahora, con la subida de tipos de interés, ese endeudamiento nos va a costar cada vez mucho más. Y no olvidemos que la retirada de estímulos del Banco Central Europeo, retirada de estímulos que, bueno, pues no va a comprar en ese mercado secundario la deuda pública, con lo cual vamos a acceder a los mercados puro y duro, con lo cual a lo mejor empezamos otra vez a escuchar aquello de la prima de riesgo que tan familiarizados estábamos hace no mucho tiempo, puesto que efectivamente nuestro país pues no tiene un riesgo de impago, ¿no?, pero evidentemente, pero sí tiene una situación de un alto endeudamiento, una deuda pública bastante importante. Y eso también va a afectar a la devolución de los préstamos ICO que se dieron en la época de la pandemia, que me supongo que ahora pues muchas empresas van a tener serias dificultades para devolverlo, ¿no?, por la situación de crisis, porque me imagino que también que
que el gobierno no va a dar tantas facilidades para poder renovarlos. En fin, yo creo que eso también va a agravar un poco más la situación, ¿no? ¿Tú qué piensas? ¿Qué crees que va a pasar con eso? Bueno, es cierto que ahora ha terminado la carencia de los fondos ICO. Yo, a mi juicio, recordar que los fondos Next Generation a que tiene derecho España tenían, en números redondos, 70.000 euros a fondo perdido y 70.000 euros en préstamos a devolver, creo que eran 30 años, de un vencimiento 2050. 70.000 euros. 70.000 millones, 70.000 millones de euros. Es que ya Tanto cifra ya, cero. no sé ni cómo se escribe eso. Digo, para que eso va a hacer. Y si ya queremos pasar la peseta, ya no tenemos ni idea. Nos variamos. Son 70 y 70, 70 de subvenciones y 70 de préstamos. Oye, pues a lo mejor, si pedimos esos 70 de préstamos y refinanciamos esos ICO, pues en vez de devolverlo en los 4 años que hay que devolverlo, se devuelven en 30, con lo cual ya tienen eso refinanciado de alguna manera. Pero bueno, el gobierno no ha querido pedirlo. Ahora estamos en el debate de, bueno, pues si vamos a... Y desde tu punto de vista como administrador concursal, se habla mucho también de las empresas que están muertas, ¿no? Pero viviendo, ¿no? Como las empresas zombies, las famosas empresas son las que están viviendo gracias a los ICO o gracias a estas ayudas, ¿no? ¿Cuántas crees que hay? ¿Hay realmente muchas? Desde tu punto de vista, ¿no? Con tu experiencia como administrador concursal, ¿no? Pues mirar, yo antes todos decíamos, hay que tener en cuenta que ha habido una moratoria concursal que se ha ido demorando cada 6 meses, ya el 30 de junio será la última moratoria concursal, puesto que ya entrará en vigor el nuevo texto refundido de la ley concursal, que ya está en la actualidad en tramitación parlamentaria. Entonces, durante este tiempo hemos estado hablando todos mucho de, bueno, la avalancha de concursos, que cuando veíamos la avalancha de concursos había una moratoria concursal, con lo cual más oxígeno. Yo llegué a pensar, sin la situación geopolítica y la guerra de Ucrania, de que no había tantas empresas zombies, que iban cogiendo oxígeno y que podían salir. ¿Qué ha pasado? Que esas empresas zombies, digamos, resfriadas, pues ahora han cogido una neumonía con la situación actual. Que están en la UCI. Y entonces es previsible, ahora sí veo yo previsible, que haya pues una avalancha de concursos de empresas. Y lo que sí está habiendo ya en estos momentos es una avalancha de concursos de personas físicas en búsqueda de la segunda oportunidad. Ajá. Entre otras cosas, porque el texto refundido de la ley concursal, el nuevo texto que se está en tramitación parlamentaria, pues no va a permitir la exoneración del crédito público, que en la actual legislación sí se permite, con lo cual todo el mundo lo que está haciendo dice, vamos ya, estamos en situación complicada, vamos a buscar esa exoneración del pasivo no satisfecho en la tramitación del concurso, ahora que las circunstancias son más ventajosas y me van a poder exonerar del crédito público. Y eso sí estoy yo detectando una avalancha, venimos observándola desde hace meses, una avalancha en ese sentido. Muy bien, pues vamos a hacer una pausa publicitaria y ahora retomamos este interesante tema. La comunicación más eficaz para tu empresa o institución. Comunicación empresarial, organización de eventos, reputación y marca personal. Gabinete de comunicación, publicidad y diseño. Descubre el poder de la comunicación en www.chcomunicacion.com o contacta en el teléfono 685 67 20 74. El asesoramiento clave para las empresas. A veces queremos crecer, pero nos falta perspectiva para conseguirlo. A veces tenemos que elegir nuevos caminos, pero no tenemos las claves para acertar. Confía en la experiencia de los profesionales del mentoring. Nuestra experiencia será tu éxito. José Luis González, actioncoach.com. Estamos analizando la complicada situación económica que nos afecta a todos, particulares, empresas, a todas las personas cuando vamos a comprar en nuestro día a día. Y bueno, pues ¿cómo ven la situación? ¿Qué pueden hacer las empresas ante esta situación, Tato? Aparte de sobrevivir, intentar ganar músculo.
Bueno, ahora en estas circunstancias lo que toca es pasar esta travesía de la mejor forma posible. O sea, bueno, pues hay que buscar esas oportunidades que yo decía al inicio, y bueno, pues estar muy atento a esa liquidez y a esos proyectos y a esos márgenes empresariales que se están viendo tan deteriorados. Dar recomendaciones van a depender, pues, cada una del sector en el que se encuentre y de las circunstancias individuales de cada una de las empresas. Cada empresa va a tener un tratamiento a su posible enfermedad, con lo cual, bueno, no es fácil decir cosas concretas más allá de lo que ya hemos dicho, pues del tema de evitar la espiral inflacionista, en fin, de todas esas cosas que hemos ido hablando, pero esto lo que hace en el empresariado ahora mismo es echar un poquito el freno, parar de alguna manera esas inversiones, pero no abandonarlas. Lo que no hay que hacer es abandonarlas, sino en el momento oportuno, pues seguir ese crecimiento para revitalizar y recuperar nuestra economía. ¿Y cuáles son tus augurios para el futuro de nuestra economía andaluza? Bueno, los augurios, ahora mismo siempre decimos que los economistas somos especialistas en predecir el pasado. O sea, casi siempre nos equivocamos en nuestras predicciones, siempre se nos culpa de que, oye, los economistas no dijeron nada de que iba a pasar algo de esto, y sin embargo contamos fantásticamente bien lo que ha sucedido en el pasado. No es fácil saber, y sobre todo esto va a depender muy mucho de la duración del conflicto. El conflicto ciertamente se está enquistando, lo que inicialmente pues parecía pues una guerra rápida, pues el conflicto se está enquistando, y además pues tenemos una circunstancia que creo que a nivel geopolítico pues es peligrosa, y esto se puede alargar en el tiempo, porque parece que Rusia no puede ganar la guerra, pero tampoco puede perderla. Y entonces, como no puede perderla, pues hay que buscar una salida, de alguna manera, pues al señor Putin para que pueda continuar. Y en ese entorno, pues aquí hay un país que a mi juicio es clave, y es China. El papel de China debe ser absolutamente fundamental en este entorno. Y además, absolutamente fundamental porque creo que es el momento en el que China tiene que llegar a dar un puñetazo en la mesa y convertirse en ese contrapeso a los Estados Unidos, esa potencia y ese modelo económico distinto del de los Estados Unidos. El de los Estados Unidos y el de la Europa tradicional es un modelo capitalista, mientras que el modelo chino pues es un modelo capitalista de Estado, es un capitalismo de Estado, en definitiva es exactamente lo mismo, pero es un capitalismo de Estado, un modelo. Entonces tienen que estar las dos balanzas en el mundo, y China creo que es el momento en el que tiene que decidir y solucionar. Pero eso nos lleva a un nuevo marco económico y político mundial, porque es verdad que China es un país comunista, pero capitalista, ¿no? Exacto. El capitalismo de Estado, además, que lo denominamos, ¿no? Desde mi punto de vista, muy peligroso, ¿no? En cuanto es muy opaco, se está viendo con imprevisible. lo del COVID, ¿no? Sí. Entonces, claro, ¿cómo va a afectar eso? Y la situación de Rusia no va a volver a la preinvasión. Es difícil, ¿no? Imaginar que con lo que está pasando, digamos, con la pues salida masiva de empresas, vamos a volver al momento cero. No va a ocurrir, ¿no? Eso no va a ocurrir. Se está produciendo un cambio geopolítico a nivel mundial, porque eso va a ser innegable y no tiene marcha atrás. Rusia, o sea, hablamos de la opacidad de China, pero Rusia no le va en cierta medida a la zaga, ¿no? Y era la otra potencia, que además, bueno, una potencia que recordamos que el Producto Interior Bruto de Rusia no es mayor que el de España. O sea, que no estamos hablando de una gran potencia mundial económica, mientras que China sí lo es. Y sobre todo hay que tener en cuenta ahora mismo el desarrollo que está produciendo. O sea, China no se ha quedado dentro de sus murallas, no se ha quedado dentro de su territorio, y el desarrollo de China en África. Está vendiendo su modelo allí en África. Sí, China está conquistando el mundo sin utilizar un cañón ni un tanque, sin pegar un tiro, pero están conquistando. En la época del COVID compraron muchas empresas, mucha deuda pública a otros países, y al final están ganando territorio.
pero sin tener que hacer absolutamente ningún esfuerzo bélico, ¿no? Y ese yo creo que es el gran acierto de los chinos. Y no perdamos de vista el desarrollo chino en África. Sí. Porque África, o sea, todos los recursos... África y sus Sudamérica, recursos, ¿no? sí. Sí, Sudamérica también, pero yo veo mayor la implantación en África, puesto que, bueno, y además es un país, o sea, es un continente aún por explotar, digamos, a nivel económico. O sea, los recursos del mundo tradicional pues son cada día más escasos y hay que buscar nuevos recursos. Y China se está posicionando muy bien en ese entorno. Y también en Estados Unidos. También en Estados Están Unidos. poniendo mucha cuota de mercado y la deuda pública americana, gran parte, está en manos de los chinos. O sea que realmente están controlando casi todos los hilos de la economía mundial, ¿no? Sí, por eso digo que eso sí son dos potencias en condiciones y que, bueno, pues mientras ellas se entiendan, mientras esas dos potencias se entiendan, todo nos irá Eso es bastante importante, bien. Que se que no entienda la vayan a su manera, aunque haya que volver a la época de la Guerra Fría, que tampoco pasa nada, pero yo creo que la clave a nivel económico está en la duración de la guerra, sin lugar a dudas, y en los rescolditos, en las heridas que pueda quedar después de esa guerra. Oye, y bueno, pues ahí hay oportunidades. Desgraciadamente va a haber un país que reconstruir. Y aquí, en la reconstrucción de España somos... ¿Y Todas piensas las que guerras, va a haber sí, más sí, oportunidades para las empresas españolas y andaluzas en el comercio exterior o menos? Porque una de las cosas que se está hablando es que se va a volver otra vez casi un poco a la autarquía, ¿no? A la Tenemos que ser autosuficientes, es lo que nos está enseñando tanto el COVID como especialmente ahora la guerra de pero eso de va en Ucrania. contra de la búsqueda de mercados exteriores, ¿no? Sí, Hay que- la globalización. competitividad y la globalización. Pero no podemos abandonar No. o sea, tampoco, o sea, ni la globalización hasta los niveles que había llegado, ni ahora darle carpetazo a esa globalización. Bueno, pues Y volver a mi la autarquía, pueblecito, ¿no? sí, sí. No creo. No tiene sentido. No Camino tiene de no sentido. retorno, yo no creo, tiene ¿no? sentido. Antonio, perdón que he interrumpido. Antonio ha tocado un tema que me ha parecido interesante y del que creo que hemos hablado. ¿Creéis que en Andalucía la crisis, esta situación, está funcionando de forma diferente al resto de España? No estamos. Bueno, ciertamente los indicadores de nuestra economía pues iban razonablemente mejor. Estábamos de alguna manera empezando a converger, pero esto nos está afectando exactamente igual. Bien, es cierto que están surgiendo esas oportunidades que hemos tratado anteriormente. El hub tecnológico de Málaga a mí me parece una oportunidad impresionante, me parece algo fundamental y si lo desarrollamos, oye, pues ¿por qué no vamos a ser la California del sur de Europa? Siempre lo hemos dicho, es que no sé por qué no podemos serlo cuando tenemos, bueno, una situación geoestratégica magnífica y unas condiciones pues maravillosas. No sé por qué hemos estado siempre lastrados. Las inversiones, históricamente, las inversiones nos han lastrado y eso se nota en el crecimiento. Siempre nuestra vía de desarrollo a nivel nacional era más buscando a Europa, con lo cual estábamos un poquito lejos. Pero ahora los negocios son otra cosa. Ahora los negocios son otra cosa y nos permiten hacerlo a la distancia y nos permiten hacerlo de otra manera y otras circunstancias. Todo está cambiando mucho, Todo está cambiando mucho, no nos estamos dando cuenta en este día a día, pero está cambiando absolutamente todo. Y bueno, y tenemos que aprender también de otras circunstancias que no habían acontecido antes, porque nunca antes habíamos tenido una crisis tan profunda como la crisis del COVID y sin recuperarnos pues unas circunstancias geopolíticas como esta que están impactando especialmente por la proximidad en Europa, porque Estados Unidos se está viendo menos afectado y bueno, pues sí. Está siempre Estados Unidos, pues sus bancos centrales y todo eso actúan de manera más rápida y además de manera más drástica que los europeos. Los anglosajones son en ese aspecto pues más pragmáticos. Dice, oye, pues si aquí hay que subir los tipos de interés 3 puntos, pues se suben de golpe, no vamos a ir dando pasitos. Con paños calientes. Exactamente.
Muy bien, pues con esa necesidad de crecer, de reinventarnos, de explorar nuevos territorios, nos quedamos en este análisis que hemos hecho de la economía. Muchas gracias María José, José Luis, Antonio y Tato por todas estas recomendaciones que seguro que nos van a venir bien a nosotros y a nuestros espectadores. Muy buenas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.